En principio, ayer hubo acciones desde el Parlamento justamente direccionadas a la comunidad internacional con esta designación de 10 representantes de Venezuela ante la comunidad internacional, 10 embajadores, si se quiere, aunque se les ha llamado representantes especiales. Ya comenzamos a ver el reconocimiento de distintos presidentes, Mauricio Macri, por ejemplo, con la enviada argentina, también hemos visto algunos pronunciamientos desde Perú, desde Ecuador, etcétera, ¿no? Quisiéramos saber cuál es la intención, cuál es el objetivo político detrás de esto, de seguir generando acciones de gobierno de parte del presidente encargado Juan Guaidó. Bueno, lo acabas de decir, acciones de gobierno, y recuerda que Guaidó nos dijo que asumía las competencias constitucionales y de Estado, y eso es muy importante, que ya la Asamblea Nacional está dando pasos para que cese la usurpación. Usurpación que va a terminar finalmente cuando se convoquen las elecciones, o cuando asuma ya plenamente la presidencia Juan Guaidó, es decir, una vez se establezca el mecanismo de transición. Acuérdate que ayer también le dimos la primera discusión a la ley de transiciones. Es un procedimiento, un instrumento, una vía para darle un cese a la usurpación. Así que a mí me parece muy importante que estos representantes que están en los diversos embajadas amigas, el Grupo de Lima, etcétera, ya hayan sido reconocidos por los diversos gobiernos, porque ese es un reconocimiento ya de hecho y de derecho, diría así también, a las competencias de Estado que asumió el presidente Juan Guaidó. ¿Qué van a poder hacer estos representantes diplomáticos en esos países? ¿Diputado? Bueno, mira, muchas cosas, sobre todo gestión política, presionar la salida política a esta catástrofe que no puede durar mucho más. Sobre todo, mira, el tema financiero, el tema de los recursos, en el caso de los Estados Unidos, es muy importante porque estamos hablando de las divisas que provienen de las ventas de petróleo, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se puede articular, pues ahí lo correspondiente a la apertura humanitaria, al puente humanitario, a lo que ya nosotros también aprobamos en la Asamblea Nacional y se había aprobado desde hace tiempo, ¿no? Cuando se decretó la emergencia humanitaria, pero ya ahorita estamos en un plano de operativización, ¿no? O sea, ¿cómo va a entrar esa ayuda humanitaria? Acuérdate que nosotros tenemos entrada fluvial o entrada terrestre, y esos dos puntos están controlados por las Fuerzas Armadas. Ese es un punto que hay que verlo claro, en esa justa dimensión. Bueno, entonces, y por eso el llamado de hoy, exacto, a que se le pida a las Fuerzas Armadas que permita el ingreso de 12 a 2, y es importante, y tienen que entenderlo. Porque ¿qué van a hacer? Si llegan toneladas de medicina, toneladas de comida, ¿qué van a hacer los de la Fuerza Armada? ¿Van a dejar que eso se pierda? O sea, ¿qué respuesta va a tener? Ya veremos, exactamente. Ahora, pero desde el punto de vista práctico, ¿estos gobiernos ya están desconociendo al cuerpo diplomático, a los embajadores en estos países? Desde el punto de vista operativo también le pregunto, ¿dónde están trabajando, dónde trabajarán estos representantes especiales? Claro, ese es un punto práctico, porque acuérdate que los países son dueños de su embajada, de sus localidades, ¿no? Y en esos países, pues seguramente este régimen seguirá teniendo la propiedad del edificio, del sitio donde va a funcionar. Habrán dos figuras de hecho. El que representa la usurpación, que no va a ser reconocido por el respectivo gobierno y puede correr el riesgo más bien que lo saquen, porque si hay una ruptura de relaciones diplomáticas y ya están reconociendo por otra parte al gobierno legítimo de Juan Guaidó, se dispondrán algunos espacios, algunos alquilarán o alguna situación especial porque no pueden llegar tampoco y desalojar por completo. Pero desde el punto de vista legal, ¿cómo puede tener un gobierno dos representantes diplomáticos, uno en una embajada y otro en otro espacio físico? ¿Cómo se da yo creo, Ana, hay un solo representante legal, que es el de Juan Guaidó. O sea, es difícil en la práctica diseñarlo, ¿no? Pero esa es la gran realidad. Hay un solo representante de un gobierno legítimo que es el de Juan Guaidó. Bueno, estamos ante la misma situación que ocurre internamente. La oposición dice que el único presidente y representante es Juan de Guaidó, Venezuela y es la Juan única Guaidó. asamblea legítima es la Asamblea Nacional. Claro, pero a diferencia que de Miraflores sí se emanan órdenes, lo vimos por ejemplo sí, el día de ayer. Pero fíjate tú, aquí va a venir un proceso de desobediencia internacional, así como lo estamos viviendo aquí a nivel interno. A nivel internacional igual, los gobiernos no le van a prestar atención al representante de la dictadura, al representante del usurpador, de manera tal de que paulatinamente con los mecanismos del derecho internacional público, utilizando los mecanismos especiales que pueda tener la OEA, y que puede, básicamente la OEA, porque las Naciones Unidas no las veo todavía, el secretario general de las Naciones Unidas todavía no está tan decidido a reconocer a Juan Guaidó, hizo un llamado, fue de elecciones y cosas así. Pero con la OEA nosotros pudiéramos establecer mecanismos especiales que están allí, como por ejemplo
protección de inmunidad diplomática, traslado diplomático, de repente habilitar algunos sitios que los propios gobiernos puedan facilitar, y si van a haber ya recursos, de alguna manera se pueden disponer algunos de esos recursos para las operaciones logísticas que se puedan hacer desde esas representaciones diplomáticas del gobierno de Juan Guaidó, por ejemplo en los países del Grupo de Lima, o en el caso de los Estados Unidos o de Canadá. Yo creo que es una cuestión que los hechos van desarrollando, vamos a decirte, la vía que te va a llegar a configurar mecanismos especiales de derecho internacional para darle la representación a nuestra gente. Claro, quizás lo interesante en este punto es que en Venezuela quien acata las órdenes de Nicolás Maduro es precisamente la Fuerza Armada y las instituciones del Estado que están controladas por el gobierno de Nicolás Maduro, pero en la comunidad internacional, pues quien decide si acata o no son los gobiernos de esos distintos países y están decidiendo acatar el llamado de Juan Guaidó y reconocer a estos embajadores. Claro, porque hay una cosa, aquí sí hay un golpe de Estado, y el golpe de Estado lo está dando Maduro con los militares, porque esa foto del ministro de la Defensa con su alto mando militar, las alocuciones que está haciendo Maduro a los militares, ese es un desacato a la Constitución. El golpista es él. Entonces, a nivel internacional, ¿qué es lo que está pasando? O sea, que hay una ruptura del orden constitucional desde hace 2 años. Y la Organización de Estados Americanos y la comunidad internacional ha señalado que Guaidó es el líder para la reinstitucionalización democrática del país, y ya comenzamos con la discusión de la ley de transición. Eso es importante, o sea, no hay un vacío legal. ¿Qué va a significar eso? Que la comunidad internacional cada día va a ir cercando más la dictadura y va dándole más representación jurídica dentro de los parámetros del derecho internacional al gobierno de Guaidó. En este caso concreto, mi llamado es a las Fuerzas Armadas. Ustedes no pueden seguirse prestando a sostener una dictadura, porque en este momento sí hay un golpe de Estado que lo dio Maduro. Y en esto hay que tener la firmeza para decirlo. Aquí hay un solo presidente legítimo, que es Juan Guaidó, que es el que va a convocar a unas nuevas elecciones a los efectos de reinstitucionalizar el país. Diputado, ¿cómo fue la selección de estos 10 venezolanos para cada uno de estos países a los cuales fueron designados? Yo me imagino que hubo el consenso de todas las fuerzas políticas, ¿no? Producto pues de la emergencia que estamos viviendo, de las circunstancias de la transitoriedad, ahí hubo acuerdos, porque hay representación variada, ¿no? Hay gente que tiene experiencia, gente que vive en los mismos países, que eso es muy importante, porque trasladar a alguien de aquí a uno de esos países es difícil. Todos estaban fuera ya. La mayoría están afuera. Yo creo que ese es un paso muy importante. Mira, acuérdate que la gente le estaba diciendo a la Asamblea Nacional, sobre todo los sectores, vamos a decirte, duros, le estaban exigiendo a la Asamblea Nacional un paso al frente. Ya lo hemos dado. Y a riesgo de nosotros mismos, ¿no? Diputado, en la próxima parte vamos a seguir conversando y quisiera que nos hablara sobre las implicaciones.